Número uno, ayuda a mejorar la digestión gracias a sus prebióticos y a las enzimas que tú contabas. Imagínate disfrutar de una cucharada de esta delicia dorada y que además de darte ese sabor rico, estés haciendo algo bueno por tu sistema digestivo. Es casi como tener un superpoder en un frasco. La miel contiene prebióticos, que son sustancias que alimentan esas bacterias buenas, que son los probióticos, que viven en nuestros intestinos. Estas bacterias beneficiosas son fundamentales para una buena salud digestiva y nos ayudan a descomponer los alimentos y absorber los nutrientes de manera bien efectiva. Un estudio científico demostró que la ingesta frecuente de miel puede aumentar los niveles de estas bacterias favorables en el intestino. Pero eso no es todo. Imagínate también que la miel tiene otras sustancias que también son prebióticas, que se llama la diastasa. Es una enzima digestiva, también la invertasa, que es fundamental en el proceso de la digestión, la glucosa oxidasa, que facilitan la descomposición de los carbohidratos y de las grasas. Entonces esto puede aliviar problemas como estreñimiento, gases, hinchazón, y es como tener un pequeño ejército de ayudantes digestivos trabajando para ti con cada cucharada. Entonces, si eres de esas personas que sufren de acidez estomacal, reflujo, la miel también puede ser tu aliada. Entonces, según un estudio, la miel tiene unas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden ayudar a aliviar los síntomas del reflujo ácido y de la gastritis. Buenísimo. Y vamos con el número 2, que fortalece el sistema inmunológico, es decir, las defensas de nuestro cuerpo, gracias a sus antioxidantes y vitaminas. Imagina que tu sistema inmunológico es como un ejército pequeño, pero poderoso, que lucha contra los invasores como virus y bacterias. Pues bien, los antioxidantes y vitaminas presentes en la miel son como suministros y el entrenamiento que reciben tus soldados para estar más fuertes y preparados para combatir cualquier amenaza. Imagínate que también en la revista Nutrients también salió que tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, y esto lo que significa es que combate las infecciones, reduce la inflamación en el cuerpo. Además, según una investigación en Fronteras de la Inmunología, la miel puede modular la respuesta inmunológica y estimular la producción de células inmunitarias clave, como son los linfocitos y los macrófagos. Los linfocitos y macrófagos están como esos soldaditos que tú describías hace un momento. El beneficio número 3 es que combate el resfriado y la tos gracias a sus propiedades antibacterianas y virales. Imagínate cómo algo tan dulce también puede ser nuestro mejor aliado con este molesto resfriado. Cuando hay un resfriado, nuestro sistema inmunológico está trabajando arduamente para combatir los virus y las bacterias, como tú contabas ahorita, que causan esos molestos síntomas como la congestión nasal, el dolor de garganta, la tos y el malestar en general. Bueno, y en estos casos también la miel es de gran ayuda porque de estas propiedades antibacterianas que hablamos hace un ratico y antivirales, que también están respaldadas por la ciencia, hay otra revisión científica que encuentra cómo la miel tiene unos efectos sobre las bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Qué quiere decir gram positivos y gram negativos? Y es un tipo de coloración que se hace sensible a ciertas bacterias. Entonces, en el microscopio le ponen una tinta y si pintan azul o si pintan rosado, pues ya se van a clasificar como positivas en las que son azules y negativas en las que son rojas o rosadas. Y ya depende si son redonditas o son como palitos, pero bueno, es como la clasificación. Son temas ya como la familia de las bacterias. Como la familia de las bacterias. Entonces, esto también se debe a que tienen un alto contenido de peróxido de hidrógeno, flavonoides, ácidos orgánicos y otros antioxidantes. Además, fíjate que otro estudio descubrió que la miel puede aliviar la tos en niños igual que los medicamentos de venta libre. La ventaja es que la miel es más económica y completamente natural. Esta es una elección ideal en estos casos. Su efecto calmante se puede atribuir a sus propiedades antiinflamatorias y la capacidad para cubrir y lubricar la garganta irritada. Uy, qué rico. Además, ¿te acuerdas uno cuando tiene gripa, cómo se siente la garganta? Y uno se come de pronto un poquito de esta miel y al principio como que le arde un poquito, pero después calma. Y precisamente por eso la utilizamos en estos casos. Ahora, la otra que es una propiedad muy interesante tiene que ver con que nos proporciona energía natural. Es sostenida debido a los azúcares naturales que están contenidos dentro de la miel. Y es que cuando la consumimos, nuestro cuerpo recibe una dosis de energía pura que además es duradera y gracias a sus azúcares naturales, pues se hace como más perdurable. Entonces, a diferencia de los azúcares refinados, la miel nos brinda un impulso energético sostenido.
y equilibrado, y así pues nos ayuda a mantenernos activos, enfocados por más tiempo. Y lo mejor es que esa energía no se desvanece abruptamente, sino que se libera de manera gradual, gracias a la composición única de la miel. Un estudio publicado en Sports Medicine encontró que la miel puede ser una fuente de carbohidratos superior a otros endulzantes para mejorar el rendimiento físico y disminuir la fatiga durante el ejercicio físico prolongado. Esto se debe a que la miel contiene una mezcla de glucosa y fructosa que se absorbe de manera más eficiente en el cuerpo. Así que no dudes en incorporar esta delicia natural en tu dieta diaria. Tu cuerpo te lo va a agradecer. La energía se va a notar renovada, sostenida, para que podamos afrontar cualquier desafío que se nos presente. Ahora vámonos con el quinto beneficio de la miel, y es que tiene que ver con el fortalecimiento de los huesos, dientes, porque tiene mucho calcio y otros minerales. Entonces, mira, todos queremos vernos fuertes, saludables a medida que envejecemos. Bueno, pues resulta que la miel puede ser una gran aliada en esta misión. Imagínate que pudieras darle un pequeño empujón a tus huesos y a los dientes para que se mantengan en óptimas condiciones. Y mira, la miel contiene varios minerales esenciales como el calcio, el fósforo, el magnesio y el potasio, que son clave para que tengas unos huesos saludables. El calcio, por ejemplo, es el principal componente de los huesos, los dientes, y le brinda esa fuerza y dureza características. Hay estudios científicos que han demostrado que la ingesta adecuada de calcio puede ayudar a prevenir la osteoporosis y la pérdida de densidad mineral ósea a medida que envejecemos. Además, el fósforo trabaja en equipo con el calcio para fortalecer el esmalte dental, haciéndolo más resistente al desgaste y que tampoco aparezcan caries. Uy, buenísimo, pero entonces también es clave que al incluir un poquito de esta deliciosa miel en la dieta, estemos aportando estos minerales valiosos que nos ayudan a mantener los huesos, dientes fuertes y saludables. Entonces no olvides también que hay otras fuentes ricas de calcio como los lácteos o las verduras de hojas verdes, pero la miel puede ser un complemento dulce, nutritivo, en ese camino hacia la salud ósea y dental. Vamos con el número 6 y tiene que ver con la piel sana. Resulta que gracias a sus propiedades hidratantes y antibacterianas nos ayuda a mantenerla así. De hecho, desde antiguas civilizaciones, esta miel se ha utilizado no solamente como el aglutinante para preparados, sino que también se lo aplican. Entonces nos ayuda con propiedades terapéuticas. De hecho, hace poco vimos un video de una mezcla que incluía miel y otros componentes para renovar esas células de la cara. Así es, una de las grandes ventajas de la miel es su capacidad antimicrobiana gracias a la liberación del peróxido de hidrógeno por enzimas y la presencia de componentes activos como el metilglioxal en la miel de manuka. La miel de manuka es una especie de miel que se produce en una región, de esas 300 que se producen en una región especial. Incluso, eso para mí fue nuevo, hay una miel de grado médico. Esta miel se utiliza particularmente para curar heridas y quemaduras, y también se usa en tratamientos para las enfermedades de hongos como la pitiriasis, la tiña, la seborrea, la caspa, la dermatitis del pañal, y también sirve en el manejo de la psoriasis, las hemorroides y las fisuras anales. Tiene propiedades emolientes y humectantes calmantes espectaculares. Bueno, y adicional a esto que estás diciendo, también nos acondiciona el cabello, ayuda a mantener la piel joven, retrasa la formación de arrugas, regula el pH, previene infecciones por patógenos. Entonces vas a encontrar miel en muchas cosas, como por ejemplo en bálsamos labiales, en leches limpiadoras, en cremas hidratantes, productos para después de asolearse, así como lociones, tónicas, champús, acondicionadores. Hay jabones, tú habrás visto un montón de jabones que son glicerinados y con miel. Entonces la cantidad utilizada varía entre 1 y 10%, pero se pueden alcanzar concentraciones hasta del 70% mezclándola con aceites, geles, emulsionantes y pues mediante el atrapamiento de polímeros. También se usan mieles deshidratadas con humedad intermedia y químicamente modificadas. Así es, y los mecanismos de acción de la miel sobre las células de la piel dependen en gran medida del origen floral. Porque el origen floral, luego la miel no la producen las abejas, sí, pero es que ahí es donde está la raíz de las 300 variedades de miel. Es que dependiendo de las flores de las que se alimenten las abejas, ese es el origen floral que da las diferentes variedades de miel. Entonces, dependiendo de su origen floral e incluyendo la actividad antioxidante,
la producción de citoquinas, que son sustancias con propiedad antioxidante, pueden ayudar a aliviar y a curar la piel herida. También como número 7, súper importante, apoyo en las enfermedades neurológicas. Presta mucha atención porque la miel posee propiedades que podrían ser beneficiosas para ciertas enfermedades neurológicas. Ya hay numerosos estudios científicos que han explorado el potencial de la miel en este ámbito. Por ejemplo, una investigación publicada en Fronteras en Neurociencia sugiere que los compuestos antioxidantes presentes en la miel podrían proteger las neuronas del estrés oxidativo y un factor clave en el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Bueno, y además también una revisión sistemática realizada por investigadores de la Universidad de Malasia revelaron que la miel podía tener algunos efectos neuroprotectores, antiinflamatorios, en unos modelos animales que hicieron de accidente cerebrovascular. Entonces, estos hallazgos abren la posibilidad de que la miel pueda desempeñar un papel importante en la recuperación después de un derrame cerebral. Entonces es importante destacar, si bien estos estudios son prometedores, aún se necesita más investigación para comprender completamente los mecanismos y la eficacia de la miel en este tratamiento de enfermedades neurológicas específicas. Sin embargo, también los estudios preliminares son alentadores y sugieren que este producto natural podría ser un complemento valioso para los tratamientos convencionales. Por cierto, hemos hecho un video espectacular sobre la avena, todos sus beneficios y las 3 preguntas más frecuentes. Solamente haz clic en la pantalla que ves aquí para ver el video ahora mismo.